Semana 5, recuperando la sensación de posibilidad del libro El camino del artista. Y qué, qué fuerte. La verdad es que me dejó bastante, pues se podría decir que pensando, porque hubo una parte, bueno, esto es básicamente al principio nos muestra la idea de que no es malo pedir. Hay que pedir a ese Dios grande que existe, que tiene, pues sí, monedas ilimitadas para todos y todos tenemos acceso a él. Es por eso que lo voy a conectar con una parte que voy a decir después y es por eso que debemos de pedir. Antes de dormir, pídelo. Pídelo y verás que a veces la respuesta está en tus páginas matutinas. Entonces sí nos pide que hagamos el ejercicio donde no nos limitemos a pedir, pidamos lo que se nos antoja, todo lo que querramos. Y nos habla de que de repente nos pone en una posición de cómo te imaginas el mundo, tu mundo pidiéndote lo que fueras, que tuvieras acceso absolutamente a todo. Y nos habla cómo, que nos visualizáramos cómo, cómo sería nuestro mundo. Y era justo eso, de eso habla, porque pone una metáfora que habla como del río y decidir si fluir. Y básicamente después nos muestra la palabra que debemos utilizar y es quizá. Quizá podría irme a Italia. Quizá ahorita este video sea viral. Quizá gane un Grammy. Quizá tenga la casa de mis sueños. Quizá tenga una familia. O será como también en versión aquí en Latinoamérica, creo que más bien es que el por qué no. Sería como que el por qué no. Y, y bueno, nos muestra esa parte donde pues no hay como limitaciones, donde la energía es para todos y todos pertenecemos a algo y tenemos acceso, y los que han accesado es porque piden, porque están abiertos, porque creen que es para todos, que todo el mundo lo podemos tener. Pero muchas cosas en la vida y ya nos habla como de repente, bueno, nos hace como una metáfora de que, eh, como que, bueno, esas son las preguntas, pero sí nos habla de cómo a veces nosotros damos nuestro tiempo a las demás personas y nunca lo hacemos para nuestros sueños. Entonces que a veces, pues, tenemos algo en mente y decimos, ay no, pues nos autos saboteamos y decimos, no, no creo que vaya a llegar algo lejos o no creo que sea lo suficientemente bueno o simplemente, no, pues es que quedé de ir con mi familia y ahí nos muestra cómo a veces la soledad es necesaria y es necesario porque es donde se destruye y se construye. Bueno, eso yo lo entendí, que la soledad en un artista básicamente es imprescindible y es donde se destruye y se construye en la soledad. Los demás son elementos que agarramos y justo cuando estamos solos o nos damos tiempo para crear es donde todas esas conexiones con el silencio o con la tranquilidad podemos llegar a romper y volver a construir. Y, y como y bueno, también nos muestra cómo la sociedad nos dicta a cumplir como con nuestras normas y nos habla de cómo a veces somos autodestructivos con nosotros mismos. Y cómo habla de ser autodestructivos con nosotros mismos, pues que a veces minimizamos nuestros logros, a veces gastamos más energía en otros o en problemas de otros que no nos pertenecen y que de repente los asumimos y queremos resolver el problema de él y dejamos todos nuestros problemas a un lado por ayudar al otro cuando nuestros problemas deben de ser prioridad sobre los otros. Hasta que nosotros estemos bien, pues podemos ayudar a los demás. Y a veces nos podemos ayudar a los demás y no nos ponemos a crear. Y decimos, no, es que pues es mi familiar y pues
pues ya quedé y pues tengo que ayudarlo porque es mi familiar. Y lo ayudamos y no digo que esté mal y que no ayudes, sino cuando eh, no priorizas tus, tu energía en ti mismo. Y sabiendo que, a ver, a veces, muchas veces es como cosas muy de que acompáñame, ¿no? O sea, y que él puede ir solo, o sea, tampoco es como que esté, no sé, esté en silla de ruedas y dependa de ti, o sea, pueden decirle a otra persona, a su amigo, y o simplemente puede ir solo y nosotros nos vemos como que no, es que tengo que ayudarlo. Y a veces nos abandonamos y exploramos mucho esa parte de abandonarnos y que a veces buscamos el caos o el drama pues para no sentarnos a seguir nuestro sueño, seguir creando de que no, no soy suficiente, no me dan esto. Y aborda mucho eso, como nos comparamos demasiado a veces y no, él tiene esto y yo no tengo esto y él logró esto porque no tengo esto, en vez de centrarnos en lo que en realidad creemos y queremos lograr. Y a veces estamos con amistades que nos quitan y nos dan fruto, pero como decimos, no, es que es mi amigo desde la infancia, tengo que seguir con él. No, o sea, simplemente si ya no te da, pues son etapas, son frutos y a veces el fruto ya no da y pues uno tiene que seguir, entonces maneja ese lado autodestructivo que nos lleva al no fluir, al decir, todo este tipo de cosas autodestructivas nos llevan a no fluir y y no encontrar el río y dejarnos llevar y tener una energía limitada. Entonces, pues si nos pregunta así como identifica creencias limitantes. Y pues no sé, muchas veces pues creemos que los artistas no ganan dinero o que no es una carrera real o que es una carrera que tienes que tener influencias y eso hace que pues que no tengas como posibilidades. Y lo que sí tengo que decir que últimamente que he estado trabajando con las páginas se nota más limpio. O sea, ya no hay tanta queja, sino más esperanza. Se notan más, mis páginas matutinas últimamente han tenido mucha esperanza y es real. No es antes de que pienso negativo y no lo quieres escribir y lo escribías, sino que ahora es como abundancia, aunque también nos habla mucho de cómo ese tipo de cosas hay que saber detectar y ver cómo cuáles son nuestros verdaderos deseos. Y justo son esas cosas autodestructivas que a lo mejor antes no nos dábamos cuenta, como el que gastamos más energía en otros que en nosotros, a lo mejor era como de que era algo impuesto por la sociedad, de que no, pues tienes que ayudar. Y simplemente no lo reconocíamos y no sabíamos que pues teníamos que estar eh, bien con nosotros, conectados con el mundo ilimitado, o sea, no limitarnos. Y habla de, pues, de primero, pues, identificar esas creencias limitantes de que, no, pues no tengo suficiente dinero, no, a lo mejor yo no nací como para esto. Y es esa parte, y luego nos explora de que nuestros deseos verdaderos y nos empieza a dar así como, pues, contextos, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer si no tuvieras miedo? ¿Qué te gustaría hacer si nada fuera un problema algo? ¿Qué te gustaría hacer si no tuvieras miedo a fracasar? Y de repente nos lleva a donde no nos limitamos, donde tenemos un acceso total de fuerza y valentía y que sabemos que lo vamos a lograr. Porque, a ver, ¿quién no haría algo si supiera que lo iba a lograr? Pues yo creo que todos lo haríamos, ¿no? Y simplemente nos cerramos mucho y no pensamos así de decir, no, lo voy a hacer porque sé que lo voy a lograr. Y no, nos cerramos en, no, ¿sabes qué? No, a lo mejor, no, mejor aquí me quedo sentado viendo. Y pues de repente hay que hacerlo como si supiéramos que lo vamos a lograr. Y habla pues del entorno negativo, que pues muchas veces es la familia, la pareja, la sociedad, las que son esas voces que a veces influyen en nosotros de una forma que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que nos están moldeando como ellos quieren y no como lo que en realidad buscamos. Entonces hay que aceptar que pues merecemos más y entre las rutinas pues si te habla así como que ves 19 deseos y,
Y pues hay que hacer una lista de 19 deseos. Se habla de que, porque realmente esto fue lo que me hizo un poquito ruido y lo platiqué con muchas personas que conozco. Y era el de, si la razón por que realmente no puedo creer en Dios, que me apoye. Haz una lista de 5 agravios. Y no entendía lo que eran los agravios hasta que, pues bueno, a mí lo que me pasó básicamente fue que como que un día pedí y me sentí ignorado y desde ahí no volví a pedir. Y eso pues también habla de cómo pues a veces quedas resentido y ya no quieres conectarte con ese Dios o esa divinidad que nos da todo, nos posee todo. Y pues simplemente ahí es donde a veces eh, pues pedimos y no sé, por alguna circunstancia no pasa o tarda y ya, no creemos. Y habla cómo deshacernos de eso. Y ya nos empieza a hacer que creemos como pues sí, que tengamos como un archivo donde pongamos todas las fotos, las cosas que querramos. Así que tenemos todo el dinero del mundo y es así como un genio que parece que quieres. Entonces dice que nosotros pongamos todo en esa carpeta. Y me di cuenta que pues básicamente, pues todos buscamos lo mismo y hay mucha gente allá afuera que lo tiene. Y sí, eso es porque tuvo acceso a no tener miedo, a simplemente ser y fluir como el río lo dictaba y llegar ahí. Y pues si muchas personas están ahí, pues muchas no estamos por lo mismo, porque nos acatamos a normas sociales o por, no sé, hay gente que a lo mejor tiene hijos y que pues quisiera, pero pues dice, no, primero están mis hijos y a ver, pues también no habla de que los abandones, pero pues sí hay cosas que a lo mejor puedes dedicarle incluso pues con los hijos. Y se ha visto casos, pues, o sea, yo no soy el caso, pero se ha visto casos. Y habla pues ya que si tuvieras 20 años y dinero, pues qué es lo que harías. Habla que si tuvieras 65 y todo el dinero del mundo también, ¿qué harías? Y básicamente muchas partes mías yo me refiero y lo creo es para mí principalmente pues tener salud. Es algo como pues que disfruto y justo también habla el libro de cómo no meterte en esos autodestrucción que sabes que te van a ir mal como pues lo sabemos, desvelarse, consumo de muchas cosas, de cosas que te alejan de lo que en realidad estás buscando. Y también habla ya de que cuántas veces has sido tacaño contigo mismo. Esa parte también nunca me había dado cuenta. Que uno pues a veces es tacaño con uno mismo y no lo había identificado. Que no sé, que a veces eh, sientes que no lo mereces. Y muchas veces nos pasa, que nos pasa algo bueno y dices, no, es que porque a mí, yo no soy esa persona, yo no lo puedo lograr y por qué me dan esta oportunidad. Y pues simplemente es de fluir si te la dieron, ¿no? Ir y que te deje llevar el río. O a veces que no puedes, sientes que no lo puedes pagar o que pues no lo mereces porque no vas a poder cumplir con el compromiso. Y habla mucho también de eso, como de permitirse descansar. Y es algo pues que tenemos que aprender a identificar y ojalá y todos cuando lo identifiquemos eh, podamos detener esos pensamientos. Ya después habla de cosas que te gustarían. eh, Habla, pues sí. eh, y quería buscar una parte que me pareció importante, pero creo que una parte que me pareció importante que aquí escribí y era como, pues sí, que muchas veces nos da miedo que nos juzguen y tenemos miedo a ser juzgados y no entender pues que a veces tiene que fluir todo y eso a veces nos pesa en lograr lo que queremos, las críticas, la frustración de que no llega lo que queremos, el temor a que si te financian tu carrera y tú quieres hacerte como que, que eres un genio y varios de esos tipos de condiciones que no te hacen o no te ayudan a encontrar tu camino, hacen que caigas en la pereza, en decir no lo merezco,
no, no puedo. Entonces básicamente este capítulo habla de recuperar la sensación de posibilidad, que todo es posible. Y me pareció importante, más que nada para mí fueron esos los que me hicieron shock, como por qué dejé de pedir, porque soy tacaño conmigo mismo y aún sigo manejando pues mis miedos que son autodestructivos como la vergüenza y el fracaso, aún sigo lidiando con esos y a veces doy dos pasos y voy uno atrás, pero pues sé que vamos por buen camino y pues así es la semana 5 fuerte y pero se van abriendo más puertas, siento que como empecé se abrieron más y estoy imaginándome más cosas, más escenarios y no limitándome. Entonces, mientras se abran más puertas y no se cierren todas, creo que es muy bueno. Así que, pues ya la próxima semana, la semana 6 les contaré cómo vamos. Y por lo pronto, pues sí cumplí con mis 3 hojas de matutinas. A veces sí, a veces no con los deseos o con las afirmaciones. Y con mi salida con el artista pues fue interesante. Fue interesante porque me puse en situaciones que antes me gustaban y descubrí que ya no me gustaban y descubrí que soy otra persona. Así que pues nos vemos la próxima semana y pues chao.